Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 11 de febrero. Hasta el día de hoy hemos confirmado 967.925 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 843.208. Lamentablemente han fallecido 12.734 personas, lo que arroja una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 1.32%. Aquí ustedes pueden ver el número de casos confirmados por día, siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado. De toda la serie de la Ciudad de Buenos Aires, como podrán ver, la tercera ola está en una escala de magnitud totalmente diferente a las anteriores, 4 o 5 veces más alta, como ha pasado en prácticamente todos los países del mundo. Y también importante decir que para el día 9 y 10 de enero habíamos tenido los días de mayor cantidad de casos, y desde el 9 y 10 de enero esta parte ha estado descendiendo los casos día a día de una manera muy abrupta, muy significativa, llegando al día de hoy a valores de casos bien inferiores o mucho menores a lo que hemos tenido en el pico. Aquí el mismo dato, ya viéndolo como media móvil de los últimos 7 días, ya no los datos día por día, sino cada día el promedio de ese día y los 6 previos para evitar los picos de la semana y los valles de fin de semana. Fíjense lo que yo les decía, de una media móvil de 14.000 a 15.000 personas por día. Hoy por hoy estamos en una media móvil más cercana a los 2.000 personas por día, así que prácticamente la curva de Omicron de esta magnitud que hemos visto en la ciudad está en el proceso de finalización. Aquí podemos ver barra por barra de la cantidad de personas que se han enfermado a lo largo de toda la serie en cada una de las décadas de la vida. Y fíjense, como siempre mostramos, que el 84.3% de todas las personas que se enfermaron en la Ciudad de Buenos Aires son menores de 59 años. Es decir, que prácticamente la enorme mayoría de los contagios ocurren en las 4 barras del medio, que son de 20 a 59 años, ¿no? Sin embargo, el 84.8% de todos los fallecidos a lo largo de toda la serie son mayores de 60 años. Es decir, que ese grupo pequeño de personas que se enfermaron con 60 y más años en las últimas 3 barras, ocurrió en ese grupo prácticamente el 85% de los fallecidos, lo cual se ve en la curva de lo que se llama letalidad específica, esa curva verde que está en la base, que muestra cómo a partir de los 60 años aumenta mucho la mortalidad vinculada a la enfermedad. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los testeos. En la ciudad hemos realizado 8.908.190 test totales. La distribución es la siguiente. En las unidades febriles se han realizado 1.312.460. Como siempre recomendamos, en estas unidades febriles que están en los portales de los hospitales generales de agudos, que se acercan las personas sintomáticas, dado que hay todo un componente de estudios complementarios por si son necesarios. En los dispositivos detectar se han realizado 1.572.612 test. En los centros de testeo, 3.727.640. Acá recordamos que para ser de una manera más ordenada la organización de estos test, se recomienda solicitar un turno previo en la página buenosaires.gov.ar/test. Y por último, en las unidades móviles se han realizado 417.024 test. Continuamos con la campaña de vacunación con Fernán. Bueno, hasta el día de hoy en la ciudad hemos aplicado 7.201.234 vacunas, que representan el 98% de todas las vacunas que nos ha entregado el Gobierno Nacional. Cuando evaluamos cada una de las dosis, con la primera dosis ya se aplicaron 2.875.762 porteños, lo que significa que el 94% de la población ya tiene su primera dosis. Recuerden ustedes que tenemos cerca de 3% de porteños que tienen menos de 3 años y por lo tanto no hay vacuna posible para ellos. Es decir, que el grado de vacunación con la primera dosis de la ciudad es verdaderamente muy alto, casi pleno. Con la segunda dosis se vacunaron 2.744.665 personas, lo que representa
prácticamente el 90% de la población porteña, es decir, que 9 de cada 10 porteños ya tiene aplicado su segunda dosis, su esquema completo. Y luego hemos avanzado muchísimo, como nos habíamos comprometido. Habíamos dicho que a lo largo de enero íbamos a actualizar la oferta de vacunación para todas aquellas personas que hayan cumplido 4 o más meses. Y efectivamente es lo que hemos cumplido. Le hemos ofrecido a todos los porteños que cumplieron 4 o más meses un turno para vacunarse. Lo han tomado 1.580.807 personas. Eso representa el 52% de los ciudadanos de la ciudad ya tienen el refuerzo aplicado. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Perdón. Para complementar el informe de vacunas que nos dio recién Fernán, contarles el avance en relación a la estrategia ambulatoria de vacunación con la que contamos para mejorar la accesibilidad a ella. Tenemos vacunados con dosis de refuerzo ya, o sea, con las 3 dosis, personas que viven en residencias geriátricas o instituciones de rehabilitación crónica, a 13.212 personas. En domicilios, personas que tienen, por ejemplo, internación domiciliaria o que por algún motivo no pueden acceder a una posta, con dosis de refuerzo ya alcanzamos 3.912 personas. Y por último, la otra estrategia ambulatoria que tenemos está representada por 8 postas móviles que se van definiendo su lugar o el sector donde se va a vacunar, en conjunto con las organizaciones y con las áreas programáticas de los hospitales. Se ha podido vacunar 17.717 personas con esquema completo. Siempre les recordamos aquí, ya casi al final de la presentación de la conferencia, los 2 canales que tenemos más importantes para que puedan hacer algún reclamo en caso de tener una dificultad para vacunarse. Ustedes pueden comunicarse a través del BOTI, está el número en pantalla, 11 50 50 0147, poniendo la opción, cuando aparece y se despliegan las distintas opciones, va a haber una opción para que puedan comentar la dificultad y puedan recibir rápidamente un turno para recibir su dosis. También lo pueden hacer a través del correo electrónico a la dirección consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar o llamando al 147. En este caso es fundamental que nos dejen un teléfono de contacto o 2 teléfonos de contacto para que el equipo que está detrás recibiendo los correos pueda contactarse con ustedes y de la misma manera poder hacer rápidamente accesible el turno para completar el esquema de vacunación. Es fundamental que lo hagan porque hay un equipo muy grande que está pudiendo dar respuesta a situaciones puntuales que pueden aparecer. Fernán. Bueno, gracias, Pablo. Y un poco para cerrar la presentación de hoy, queríamos recordarle, ustedes saben que a lo largo de toda la pandemia, naturalmente la gente se ha vinculado mucho menos con el sistema de salud, con los hospitales, donde se realizan las donaciones de sangre. Y estamos en un momento muy crítico que tenemos que recuperar un montón de tratamientos, un montón de cirugías de gente que ha tenido problemas de salud que requieren en este momento ser atendidos de manera prioritaria, y es lo que estamos haciendo. Y para ello necesitamos ampliar y volver a recuperar los ritmos de donación de sangre. Así que un poco una invitación, un llamado, una solicitud a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que tengan la voluntad, el hábito o la decisión de apoyar a otro conciudadano, de donar sangre. Tenemos allí en Buenos Aires gov.ar/salud/donación voluntaria de sangre toda la información de los días, los lugares, las formas que pueden hacer, pero particularmente vamos a hacer el próximo sábado 19, de 9 a 13 horas, vamos a estar en el Tiro Federal Argentino, invitando a la gente del barrio, a la gente que se quiera acercar a que pueda donar. Tanto allí, el día sábado, pueden pedir turnos en donar.org.com.ar, pero también pueden hacerlo en cualquier centro de salud, tanto público como privado. Acérquense, verdaderamente los necesitamos, los ciudadanos necesitamos donarnos y acompañarnos con esta estrategia. Es el momento de poderlo hacer ahora. Muchas gracias. Buenos días, Alejandra Corrales para la Televisión Pública. Ministro, quería saber con respecto a los protocolos que se dieron a conocer para el inicio del ciclo lectivo 2022. ¿Hay diferencias entre lo que es nación y ciudad en ciertos puntos? Quería saber cuáles son los puntos que a ustedes les llevaron, digamos, a tomar estas discrepancias con respecto a lo que se presentó en nación. Muchas gracias. Cómo no, Alejandra, gracias a vos. Bueno, en términos generales, lo primero que tengo que decirte es que
los protocolos tienen un grado de similitud muy alto. Hemos acordado prácticamente todos los aspectos. Hay tal vez un aspecto relevante o el más relevante para marcar en tu pregunta, es el tema del uso de barbijo en los niños más pequeños, en el ciclo inicial, ¿no? Allí nosotros ya desde noviembre del año pasado habíamos tomado la decisión de eliminar el uso obligatorio. Por supuesto que si alguno lo quiere usar también lo puede seguir usando, pero eliminar la obligatoriedad del barbijo en esos niños, sobre todo porque hay algunas evidencias bastante claras ya, y nosotros lo hemos podido observar también en nuestra experiencia en la ciudad, que el proceso de alfabetización, el aprendizaje, digamos, de la comunicación verbal de los niños requiere también la visualización de la boca y tener plena libertad en términos de la vocalización. De modo que, como siempre hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, siempre cada decisión de política pública que busca cuidarnos por algún motivo, particularmente en la pandemia de los contagios por COVID, tiene que tener un impacto positivo mayor al efecto negativo que toda política pública tiene cuando impone una restricción. Y en este caso en particular creemos que el equilibrio más apropiado para la salud integral de los niños, para el aprendizaje, para su futuro, es los primeros años, permitir que su aprendizaje de verbalización se mantenga de manera apropiada y, por supuesto, a partir del cuarto grado, volver o continuar con los criterios de bloqueo físico o cuidado físico con los barbijos. Esa es la diferencia entre un protocolo y el otro, pero me parece que lo importante es explicar los motivos por los cuales creemos que es importante proteger a los niños, como lo hemos hecho desde el primer día, tanto con los niños, con los adultos, como los adultos mayores, ¿no? Siempre entendiendo que toda política pública busca un beneficio, pero hay que saber medir muy bien las consecuencias negativas de cada política pública, y a lo largo de toda la pandemia hemos aprendido, desde los runners, los bares en el espacio abierto y demás debates que hemos tenido a nivel público, hemos aprendido que este balance, este equilibrio hay que conocerlo muy bien, hay que medirlo muy bien con evidencia local, hay que evaluar bien la evidencia internacional y ofrecerle a la sociedad la mejor alternativa posible en pos del cuidado y el acompañamiento que los gobiernos tenemos que hacer con los ciudadanos. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ante esta baja brusca de casos en el país y en distintos puntos del mundo, varios países o declararon la endemia o, en su defecto, eliminaron todas las restricciones, que es bastante parecido. La pregunta es, si bien en Europa afectó antes Omicron y por ende están adelantados en ese sentido, ¿la ciudad analiza ir hacia ese punto de que en los próximos meses o en el corto plazo se eliminen las restricciones y que por ende la pandemia como la conocíamos ya terminó? Gracias. Bueno, gracias a vos, Nicolás. Traes un tema muy importante al debate. El primer aspecto que tengo para decirte, una sutil diferencia con tu afirmación, es que a lo largo de toda la pandemia, dado la forma evolutiva que la pandemia fue tomando en las diferentes partes del globo terráqueo, siempre teníamos esa posibilidad, sobre todo con la realidad occidental europea y a veces también norteamericana, de que veíamos un poco lo que ocurría en el hemisferio norte y luego semanas o meses posteriores ocurría en el hemisferio sur, a veces con diferencias, pero siempre había una anticipación. Bueno, lo primero que ocurrió desde diciembre, de la aparición de Omicron, que ha cambiado muchos patentes epidemiológicas y hay que entender muy bien lo que ocurrió con la irrupción de Omicron en esta pandemia. Lo primero que ocurrió con la irrupción de Omicron es que se sincronizó la pandemia en todo el mundo, prácticamente al mismo tiempo, con diferencia de unos días o de un par de semanas. Todo el mundo entró en sincronía, es decir, que todos estamos ahora casi en la misma etapa. Es decir, que ya hoy no tenemos mucha posibilidad de ver demasiado anticipadamente lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, porque en general en la mayor parte del mundo pasa casi al mismo momento. Esa es una primera consecuencia de lo que está pasando con Omicron. Lo segundo que es importante entender, que Omicron vino a marcar con toda claridad, es que la inmunidad acumulada, adquirida y acumulada por toda la ciudadanía del globo mundial a lo largo de estos 2 años, se volvió o sigue siendo muy útil, tanto la inmunidad generada por otras variantes previas por la enfermedad natural como la inmunidad generada por las vacunas, ¿no? Sigue siendo extremadamente útil para evitar la enfermedad grave y mortal.
y eso está sobradamente documentado, incluso para la variante Omicron, pero Omicron logra escapar parcialmente de la inmunidad, sobre todo la inmunidad de la mucosa nasal, con lo cual la aparición de Omicron vino a hacer perder cierta protección que había para la enfermedad leve o la enfermedad asintomática o la enfermedad que se sufre poco, pero también se contagia. Entonces, a partir de la aparición de Omicron tenemos un escenario epidemiológico distinto, primero sincrónico en todo el mundo, segundo con una inmunidad que nos protege de manera significativa para enfermedades graves y mortales, no del todo, pero sí significativa, pero que no logramos evitar con toda esa acumulación de protección de todas las personas, no logramos evitar la circulación. Y por eso la curva que ustedes vieron aquí en Buenos Aires y que se ve en todas partes del mundo, una enorme curva de contagios, la mayoría de ellos leves o asintomáticos. Entonces, ese es el escenario en que estamos ahora. Luego, cada uno de los países o de los funcionarios lo va categorizando o le va poniendo una etiqueta a esa situación, tratando de evaluar si sigue la epidemia, si ya estamos entrando en endemia. Me parece que esas son etiquetas que encorsetan demasiado la realidad actual. Yo tendería o prefiero ver esta situación como que Omicron fue un cambio significativo en la pandemia y concluida la primera ola de Omicron, que es la que estamos viendo concluir, estamos entrando en una zona de transición, un periodo transicional que vamos desde grandes olas de enfermos e incluso con enfermos graves y mortales a situaciones de olas más pequeñas y sobre todo de enfermos mucho menos enfermos graves y mortales. Es decir, ¿qué tenemos ahora desde nuestra perspectiva por delante? Un periodo transicional donde seguiremos evolucionando, ampliando la vacunación, por supuesto, pero que probablemente tenga por delante algunos momentos de aumento significativo de casos, pero que ya no tendremos curvas de internación y de gravedad muy significativas. Eso es lo que probablemente ocurra de aquí en nuestro otoño, en nuestro invierno, seguramente ocurrirá así. ¿Y qué cosas pueden desviarnos de este camino que es el más probable? Por supuesto no es el único, pero es el más probable. Hay dos elementos muy significativos que podrían cambiar este escenario. El primero, más obvio, es la aparición de una nueva variante que cambia alguna característica significativa del virus, que es absolutamente imposible de anticipar. Y la segunda, del lado positivo, que podamos tener nuevas versiones de vacunas que, más allá de evitar la enfermedad grave y mortal como estas que tenemos hoy, además eviten más eficazmente el contagio. Función que estas vacunas iniciales han perdido de la aparición de Omicron. Si tuviéramos nuevas vacunas que eviten más el contagio, probablemente la salida hacia una situación ya normal será más rápida. Si apareciera una nueva variante, tal vez tengamos algún sobresalto mayor, pero en términos generales yo diría que estamos en una transición desde la pandemia hacia una situación más habitual que llevará un tiempo variable según estas condiciones que yo le estoy contando a la gente. Perdón, ministro, pero van a flexibilizar algunas condiciones para que se entienda, porque en el mundo se está hablando de culminar con las restricciones. Eso digo para que quede claro. De vuelta, las decisiones de política sanitaria acompañan la realidad epidemiológica, no es que nosotros vamos a decidir de acá para dentro de 2 meses, ¿sabes, Nicolás? Entonces, iremos viendo la evolución de esta transición, cómo se comporta. Pero al día de hoy, la verdad que las restricciones que quedan pendientes son verdaderamente muy pequeñas, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quiraos. Fabián Waldon de FM La Patriada. Le quería hacer 2 consultas. La primera, ayer salió una noticia en el Reino Unido que van a proveer a los colegios de 335.000 controladores de aire para las aulas. Quería preguntarle si en ese sentido el gobierno de la ciudad piensa implementar una medida similar. Y luego se van a cumplir dentro de un mes 2 años de pandemia en los cuales ha habido un debate constante de ciertos sectores, por un lado políticos, pero también sectores negacionistas, si se puede sacar una conclusión del sistema científico argentino y la calidad que tiene o no nuestros investigadores en función de la que ha sido la aplicación de la vacunación a lo largo de estos 2 años y en qué estado estamos ahora. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fabián. Del primer punto es importante aclarar. Los medidores de dióxido de carbono son muy, muy útiles,
sobre todo para evaluar el grado, la eficacia de la ventilación cruzada en los lugares cerrados, ¿no? Y nosotros ya los estamos aplicando de hace meses. Lo que hacemos nosotros es en aquellos escenarios físicos, áulicos o no áulicos, de las escuelas, donde el grado de ventilación cruzada es potencialmente insuficiente, lo que hacemos es medir permanentemente. Tenemos sistemas rotatorios, digamos, no los tenemos fijos en los lugares, sino medimos periódicamente para poder conocer el estado de la ventilación de los lugares y vamos ajustando las medidas de acuerdo a ello. De hecho, la medida más importante que aplicamos tenemos una cantidad muy significativa de filtros EPA, que son los filtros que se usan en el ambiente hospitalario y los quirófanos, que filtran el virus de la aerosolización, ¿no es cierto?, del aire. Entonces, tenemos por un lado, en los lugares de ventilación insuficiente o potencialmente insuficiente, medimos con CO2, aquellos lugares donde la muestra de CO2 nos indica que el número de alumnos en el lugar con la ventilación que tiene podría ser insuficiente, agregamos los filtros EPA. Una vez que vos filtrás con filtros EPA, ya medir el CO2 no tiene ningún sentido porque el filtro EPA no quita el CO2 del ambiente, entonces el aire puede estar purificada con CO2 alto. De modo que eso es toda una política que venimos implementando ya hace meses, desde el segundo semestre del año pasado, y lo vamos a seguir haciendo en la medida que consideremos correcto y necesario en cada uno de los espacios áulicos de la ciudad. Y después, lo segundo que vos preguntás es muy importante. No necesitábamos la pandemia para saber el talento, la capacidad científico-técnica de la Argentina. Es una capacidad reconocida por muchos, si no todos los países del mundo. Vos sabés, Fabián, que la Argentina es uno de los pocos países del mundo subdesarrollado, sino el único que tiene 3 premios Nobel en ciencias. De modo que la ciencia argentina es muy reconocida de hace muchísimo tiempo. Y la pandemia lo único que hizo es volverlo a poner de manifiesto. De modo que allí me parece que no hay ninguna discusión, que digamos que la Argentina tiene una capacidad de talento humano enorme. Y aquellos grupos que además de talento humano han sabido construir equipos interdisciplinarios, trabajo colaborativo, han tenido resultados verdaderamente extraordinarios. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, en ese talento humano tan grande, transformarlo en un factor de capacidad y de relacionamiento y construcción de redes, donde cooperemos de manera más intensiva y tengamos resultados más significativos aún. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Julián Amado, de Radio Rivadavia. Primero, preguntarle algo a nivel local, que seguramente ya la gente lo percibe, que es la baja de casos. Si usted considera que ya se puede definir como que el pico o la ola de Omicron terminó en la ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Y después, hablando y retomando lo que planteaban algunos colegas respecto al fin de la pandemia, la transformación de la endemia, si se está trabajando en algún programa de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, porque la gente se ha visto muy afectada y de hecho hoy se ve movimientos de la gente, bueno, con miedo a acercamientos, un montón de temores que han afectado esta pandemia a nivel mental de la gente y si se está trabajando en ese aspecto. Gracias. Bueno, gracias a vos, Julián. Lo primero es, como vos viste en los datos, se ve bastante claramente que estamos en la parte final de la ola de Omicron en la ciudad. Eso se ve bastante claramente. Todavía no está terminada. Todavía los números son significativos porque valores de 2.000 casos por día es un número muy, muy alto. Pero se ve con mucha claridad la tendencia que si no cambiaran los próximos días y semanas, seguramente representará el final de esta ola. Y en cuanto a la salud mental, sí, desde el primer día, nosotros desde que empezó la pandemia estamos trabajando en acompañar e intensificar las estrategias de cuidado de salud mental, tanto sobre los trabajadores de la salud, sobre otros trabajadores esenciales, pero sobre todo sobre la población general. Déjame decirte, Julián, que digamos, el impacto negativo, el daño que ha generado esta pandemia en la salud mental de la ciudadanía es de tal magnitud y de tal distribución que no va a ser, es imposible enfrentar este problema solamente desde el sistema de salud, ¿no es cierto? Necesitamos reconstruir una sociedad, reconstruir unos vínculos, reconstruir un barrio, un vecindario, una familiaridad, una amistad que nos ayude a volver a encontrar el sentido de la vida, volver a encontrar los proyectos de la vida y volver a encontrar nuestros vínculos sociales y personales y familiares. Porque buena parte de las dificultades, la angustia que alteran y modifican la salud mental y la salud integral de las personas está en la esfera de necesitar resocializar y revincularnos, porque la socialización y la vinculación
son ya de por sí un agente muy importante para evitar los daños a la salud mental. Luego, por supuesto, como bien vos decías, hay situaciones que ya entran en la esfera de las enfermedades de la salud mental y nosotros estamos fortaleciendo toda la estrategia y coordinando con el sector privado también ello para poder acompañar a la ciudadanía en este proceso que es tan duro y que todavía nos va a acarrear un tiempo significativo en todas estas consecuencias secundarias negativas, tanto en los niños, en los aspectos que ya hemos estado discutiendo, en los adultos mayores y en los adultos de edad media. En todo ello tenemos que trabajar y seguir trabajando intensamente. Muchas gracias.